Buenos días, buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, con este programa de nuevo, una liturgia para la vida. Estamos caminando poco a poco hasta el final de este tiempo litúrgico. Ahora nos encontramos en la semana 24. El Evangelio de hoy es bastante largo, pero nos vamos a centrar y vamos a retomarlo después, poco a poco, en su explicación. Es tomado de San Lucas, capítulo 15, y nos dice: en aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas, se le pierde una, no deja las 99 en el campo y se va a buscar a la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Una de las cosas que debemos de tener siempre presente cuando tomamos ante todo el Evangelio, ¿a quién van dirigidas estas palabras? Con las cuales nos va a ayudar bastante para poder entender la palabra del Señor. Y al principio encontramos: estaban allí los fariseos como también los escribas, que murmuraban. Fariseos era un grupo de aquel entonces que se especializaba en llevar escrupulosamente la ley en el Antiguo Testamento. No se nos olvide que la ley son los 5 libros, el Pentateuco. Y después, en esto que ellos estaban minuciosamente llevando, aumentaron de 10
el Decálogo, a 613 aproximadamente más. De ahí que después, en otro momento, el Señor todavía amplía más. La ley y los profetas se resume. Ahora, ¿quiénes eran también los escribanos o escribas? Vendrían siendo los copistas, diríamos ahora, que tomaban exactamente los libros anteriores y los copiaban, sobre todo la ley, como también lo escrito por tradición oral. Y ambos grupos, tanto aprenderse la Torá, eran precisamente bien vistos ante el pueblo y eran tenidos por gente pues importante, considerada. Más o menos ahora por ahí vemos como a una rezadora, como a uno que está en sacristán, como el que está también de catequista, como el que está allí en un ministerio pastoral. Se tiene como sabedor de las cosas de la iglesia y entonces él nos puede iluminar. Me dijo el padre, me dijo la rezadora, etc. Ahora, aquí está lo más interesante para el Evangelio y la palabra de Dios de este domingo 24. ¿Qué era el Dios que enseñaba o enseñaban? Y es precisamente lo que nos está diciendo Pablo también en la segunda lectura. Y nos dice que ese Dios es un Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, con mayúscula, y concluye: honor y gloria por los siglos de los siglos. Es el Dios que también hoy nosotros debemos actualmente de escudriñar, de ahondar y de ver, porque desafortunadamente hay bastantes religiones y cada una de ellas lo jalotea y lo expresa de diferentes maneras. Y aquí vamos a ver algunas pautas de la Sagrada Escritura. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo el Evangelio del domingo 24, tomado de Lucas, y tomamos solamente
las dos parábolas del Señor, que están precisamente dirigidas a estos fariseos y escribas. Y veíamos qué Dios estaban ellos exponiendo ante la comunidad creyente israelita de aquel entonces. Y estamos viendo precisamente lo que nos dice al final Pablo a Timoteo, que ese Dios eterno, inmortal, invisible, único Dios con mayúscula, a Él el honor y la gloria por los siglos. ¿Qué más elementos nos está dando también la primera lectura? La primera lectura está tratando acerca de la idolatría que lleva el pueblo judío cuando está a las faldas del Sinaí, donde precisamente hace un becerro para que le adoren. Pero aquí debemos de tener bastante cuidado, que ese becerro o ese Dios ahí montado, invisible, como lo dice Pablo, ese Dios es el que lo sacó de Egipto, lo liberó. Entonces, aquí tenemos otra característica del Dios de la Biblia. Es un Dios libertador que libra a su pueblo. Vámonos ahora al Evangelio. ¿Qué más es ese Dios en Cristo el Señor? Es ahora el Dios que precisamente busca al pecador. No, el hombre busca a Dios. Ojo, Dios busca al hombre. He ahí las diferencias de las religiones. Como decíamos el domingo pasado, me parece que más o menos ahora en el nivel mundial existen 400 religiones y la mayoría de ellas, ¿qué tanto tienen esta característica? De nuevo, es Dios que busca. Busca, ahora vámonos al ínfimo número. Prioriza lo menor a lo mucho. Deja las 99 y va a buscar la que estaba perdida. Una que estaba perdida. Esto no entra en la lógica precisamente del actual pastor o pastora. Es un Dios que busca y busca al descarriado. Y también lo aparece en la segunda parábola que nos está hablando acerca del dinero. 10 se le pierde una. Prende la lámpara, barre, sacude hasta encontrarla. Y ambas terminan precisamente con la alegría de haberla encontrado, oveja y moneda.
¿Qué más nos puede decir también la tercera parábola? Del hijo pródigo, como así lo conocemos, o también del padre amoroso, como es el que hoy nos está dando. Es un padre amoroso, misericordioso. Y aquí debemos de ver, primeramente, que este Dios de Jesús, que nos relata la tercera parte, de la parábola, viene siendo un Dios que respeta la libertad. Y nos lo dice claramente en la tercera parábola. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, se fue a un país lejano y allá lo derrochó. Respeta también nuestra libertad, nuestras decisiones, tanto positivas como negativas. Claro, las positivas nos las dinamiza con su gracia, ciertamente. Un padre que precisamente espera, y nos lo está diciendo también, que salía a ver si llegaba. Y precisamente llega, lo ve desde lejos y sale al encuentro. Decía algún padre por ahí, el anciano generalmente en la antigüedad era todo un sabio de respeto y que se sentaba y llegaban ahí los hijos. Pero sin embargo sale a la bienvenida del hijo. Otra cualidad del Dios de Jesús. No solamente es el libre, el libertador, sino que también es el Dios que precisamente nos acoge y que nos está esperando en cualquier momento regresar, retornar a la casa paterna, Haremos otro espacio y regresamos. Bienvenidos a esta tercera parte de este segmento. Estamos todavía revisando el Evangelio de ayer, domingo 24, y nos estamos enfocando la idea que nos da de Dios, como lo reclama Pablo y lo aclara bastante al final de la segunda lectura.
Y en esta segunda lectura también nos está relatando Pablo que acoge el Dios también predicado por él, seguidor de Jesucristo, y dice claramente: antes fui blasfemo y perseguía la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia. Y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. La gracia que la aclara precisamente Pablo. Y también es esta la que precisamente nos está diciendo en la reflexión del joven, del junior, de la tercera parte del Evangelio. Y dice: me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Ese es el Dios de Jesús, nuestro Padre. Seguimos. También es un Dios que precisamente recibe, acoge y lo integra a la familia, a tal grado que precisamente hace este banquete, como también hace de ponerle como todo digno de él, ponerle las vestiduras de precisamente el dueño o señor de la casa. Es ese padre que integra a la casa paterna. Finalmente, tenemos el hijo mayor. El hijo mayor que no quiere entrar, que no se quiere integrar, por un lado, y no quiere participar de esta alegría de su papá. Y a tal grado le reprocha: pero ese hijo tuyo, y también por otro lado, yo he estado aquí, no desobedeciendo ninguno de tus mandatos. Él lo está tomando como muchas veces tenemos nosotros en este caminar. No dar un paso sin guarache. O en otro momento decíamos, la gratuidad y lo gratis. Estamos carentes de esto. Y sobre todo y ante todo, es con lo que dice el padre al hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. No ha caído en la cuenta de la casa paterna, a la cual precisamente el junior regresa. Me regresaré y a la casa de mi padre y le diré: integra. Pues ese es el Dios que nos relata estas lecturas. Ese Dios, de nuevo,
eterno, invisible, inmortal y único, es un Dios libertador, un Dios que nos busca, un Dios que nos perdona, un Dios que nos integra, un Dios que es Padre y que allá vamos e iremos tarde o temprano a la casa paterna. Y decía el Santo Padre, todavía emérito, si la humanidad pierde a Dios, pierde la brújula e inicia la destrucción del uno para con el otro. Pueden seguirme también en Face, en YouTube, en Una Liturgia para la Vida. El Padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco, en San Cristóbal de las Casas. Regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de Una Liturgia para la Vida. Estamos viendo los signos y símbolos litúrgicos del Padre Guadalupe Pimentel de la editorial Paulinas. Y dentro de ello vamos a entrar a los elementos que integran el espacio celebrativo, que se tiene que tener bastante presente el equipo de liturgia. El altar. El altar es la mesa del Señor, a la que está invitado el pueblo de Dios a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es el centro de la celebración, donde converge la atención de la comunidad en la segunda parte de la misa, que es el pan de la Eucaristía. Características esenciales del altar. Debe de ser una mesa, estar separada de la pared. Se puede celebrar dispuesta para celebrar cara al pueblo, centro de atención de la asamblea, ser única, dedicada solo a Dios. No debe tener imágenes ni reliquias sobre su superficie. Para algunos que
son nuevos en esto. Anteriormente, antes del concilio, sobre todo, los que somos pues ya de 70 y más, que nos tocó precisamente la etapa preconciliar, era el altar precisamente al oriente y de espaldas al pueblo. Y tenía la connotación, ante todo, el altar que era donde se ofrecía el sacrificio, pero más que todo, como se dice hoy, la cena del Señor. También, por otro lado, como la primitiva iglesia, hacían los altares arriba de las tumbas de los mártires, que conocemos con el nombre de las catacumbas. Después era que las reliquias de estos mártires eran distribuidas en nuestra iglesia para el altar, que era sumamente importante, que debería de haber ahí una sacra, donde una piedra precisamente consagrada por el obispo, y en el centro de ella había una pequeña reliquia de un mártir o santo o santa. Ahora se está diciendo algo nuevo, que no debe de haber reliquias. Lo vamos a ver arriba del altar. También aquí hay otra nueva idea, que ahora el altar es el sacrificio del Señor Jesús al Padre por nosotros. Y se dice también que el Señor Jesús es víctima, se ofrece, sacerdote eterno, que ofrece al Padre, y es altar, sacerdote, víctima y altar. Debido a esto último, se está pidiendo sobre todo que sea un altar monolítico, o sea, de una pieza precisamente de piedra. Pero vamos a ver adelante que también de un material precioso y fijo. Y también vamos a ver más adelante que ahora las reliquias, si es que hubiese, deben de ponerse abajo del altar, de este monolito. Continuamos. Otras características secundarias vienen siendo estar adherido al edificio, ser de piedra natural, otro material sólido y trabajado artísticamente, edificado sobre el sepulcro de mártires o santos, o de incluir en su parte inferior estas reliquias. En las nuevas iglesias, el altar debe de ser único. En las antiguas iglesias, también se tratará de no resaltar la multiplicidad de altares, sino que haya una unicidad. El altar está claramente orientado a Dios en la realización de la celebración
de la Eucaristía. Ya no se conciben altares dedicados a santos, con imágenes encima, ni tampoco reliquias sobre el altar. Conviene que haya un altar fijo en cada iglesia, de preferencia de piedra natural. Pueden señalar también las conferencias episcopales otros materiales dignos. Los altares fijos se deben dedicar y los móviles pueden dedicarse y bendecirse. ¿Qué entendemos por dedicarse? Consagrarse. Esto es por el obispo. Hay un rito especial para la consagración de estos altares. Les sugiero que para que se den un poco de idea de esto, por favor vayan a YouTube y vean precisamente el rito de consagración del altar, que es bastante digno precisamente de admirar y de ver lo que debiera para nosotros representar. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con este siguiente segmento, quinto segmento y último de esta semana 24 de El Tiempo Ordinario. Pueden también seguirme en YouTube en Una Liturgia para la Vida. Estamos hablando acerca del altar, que este altar debe de ser de preferencia de material de piedra o de otro material también apreciado, y debe de ser fijo, y debe de tener también, si es que es posible, tener reliquia de mártires en la base del altar, y dentro de ello debe de ser dedicado o consagrado por el obispo. Y no se nos olvide también de que debe de tener la centralidad en la comunidad o la asamblea. Y nos dice, donde converja la atención de la comunidad. Y se celebrará la liturgia de la Eucaristía. Seguimos. Por el momento se lleva
la construcción de altares provisionales. Pero desafortunadamente esto se mantiene durante mucho tiempo. Es preciso que se realice cuanto antes la construcción definitiva del altar, teniendo en cuenta que debe ir encajando en un conjunto arquitectónico que abarca además la sede y el ambón. Uso correcto del altar. El que preside venera el altar, pero nunca se queda junto a él, sino se va a la sede. El presidente aparece por primera vez en el altar, en el momento de preparar los dones eucarísticos, para significar que lo que es propiamente la mesa reservada únicamente para el banquete o el sacrificio eucarístico. Es importante que el altar nunca aparezca como el lugar para colocar los utensilios prácticos y necesarios. En cambio, es posible situar algunos objetos que se desee santificar con el contacto de la mesa santa, como viene siendo el cirio y la túnica de los bautizados, el crisma de la confirmación, el hábito que se entrega a los profesos, la carta de profesión o de matrimonio. Si se colocan sobre el altar, se toma expresivo significado de él y se afirma que es el Señor el que irradia y santifica todos nuestros momentos. Durante la celebración eucarística, el altar deberá tener manteles más vistosos cuando se trata de días solemnes. También se puede poner flores esparcidas a los lados, velas con flores o cirios decorados o pintados. Pues hasta aquí llegamos, hermanos y hermanas, de este programa, Una liturgia para la vida. Les damos las gracias por habernos dejado llegar a sus hogares y que estas pinceladas e ideas de la palabra del Señor, como también de la liturgia, nos vaya despertando poco a poco una manera siempre participativa, activa, provechosa para cada uno de nosotros. Habló para ustedes el Padre Víctor Anguiano, que también me pueden seguir en YouTube con la misma denominación. Muchas gracias y María Santísima y al Señor nos siga conservando para continuar construyendo el caminar a la plenitud en Cristo el Señor. Buenas tardes, buenas noches.